En introducción, la letra está pequeña, pero nada más los datos son los que nos interesan. Digamos, la diabetes ha aumentado, principalmente en los países en vías de desarrollo y desarrollados. De 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. O sea que la prevalencia de esta enfermedad va aumentando rápidamente. ¿Okay? Incluso en personas de bajos recursos también se da la diabetes, porque también tiene que ver mucho la genética. Es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, por supuesto, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, amputación de miembros, principalmente las piernas, ¿verdad? Inferiores. Entre 2000 y 2016 se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes, por tener un mal abordaje de la enfermedad o un mal tratamiento. Se estima que en el 2019 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones y que en 2012 2,2 millones de personas fallecieron como consecuencia de hiperglicemia. Esas son cifras significativas. La alimentación saludable, la actividad física, la medicación, el control periódico de pruebas, ¿verdad? Para prevenir o retrasar complicaciones crónicas que tenga el paciente. Lo que pasa es que el paciente diabético a veces es muy desobediente y no acata las indicaciones, porque piensa que a él no le va a cortar la pierna o que no va a perder la vista. Como todos pensamos, ¿verdad? No nos va a dar COVID. A todos nos puede dar. Y se estima que en el 2045 la cifra aumente a 700 millones, la que va en aumento. Que ustedes tengan en consideración que es importantísimo. Aquí en Costa Rica, cerca ya del 10% de la población es diabética. El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Ok, empezamos con el páncreas. Bueno, la posición del páncreas está detrás del estómago. Esa posición se llama el epicondrio derecho retroperitoneal. Y está formado por cabeza, por cuerpo y por cola. Y tiene una función dual. O sea, tiene tanto función endocrina como función exocrina. La función endocrina, que nos interesa mucho en esta clase, viene siendo la producción de hormonas, mientras que la función exocrina es la que produce por medio de los acinos pancreáticos, todas las enzimas que van a ser liberadas en el conducto pancreático y que van a dar a la ampolla de Vater junto con el colédoco y luego a los esfínteres de Oddi, donde va a ir al duodeno. Pero esa parte ya corresponde a la clase de lo que es digestivo. La exocrina, como les decía, es el jugo pancreático, ya sea bicarbonato y enzimas principalmente. Y en el endocrino, las hormonas, que serían las hormonas formadas en los islotes de Langerhans, ya sea insulina, glucagón y somatostatina, que son las tres hormonas que se producen en páncreas. Pues aquí tenemos un resumen de lo que se produce en estas células de los islotes de Langerhans. Las células alfa, un 25%, están formadas en cada islote y producen el glucagón, o sea, lo producen y almacenan el glucagón. ¿Y para qué sirve el glucagón? Para estimular la producción de glucosa por el hígado, aumentando la glicemia. Cuando no comemos, tenemos reserva de glucógeno y gracias al glucagón podemos mantener la glucosa en un nivel normal. Las células beta, que representan un 60%,
es la mayor cantidad de este islote de Langerhans, es la que produce insulina. ¿Y para qué sirve la insulina? Bueno, la insulina sirve en 3 tejidos diferentes, principalmente en hígado, adiposo y músculo esqueleto. ¿Dónde están los receptores de la insulina? Porque donde hay una hormona tiene que haber un receptor. Y ese receptor está en esos 3 tejidos: adiposo, hígado y músculo esquelético. Una vez que se da la unión hormona con receptor, entonces pues, se permite la entrada de la glucosa a la célula. Entonces, necesitamos insulina, necesitamos receptor y necesitamos que se dé la señal de receptor con la insulina para que la célula se prepare para que pueda hacer conductos de ingresar la glucosa, por ejemplo, o preparar las enzimas de la glicólisis. Y una pequeña parte de los islotes está formada por células delta, un 10%, que son las que producen y almacenan somatostatina. ¿Para qué sirve la somatostatina? Bueno, aunque no se conoce muy bien, ¿verdad? En alguna literatura dice, se cree que inhibe la secreción de glucagón e insulina. O sea, es parte de la regulación. ¿Para qué podemos decir de la insulina? Que es de la hormona que más nos interesa hablar. Bueno, es una hormona polipeptídica, o sea que es una cadena de aminoácidos. Y se sintetiza como preproinsulina. Luego se almacena como proinsulina. Pues, ¿qué es la proinsulina? La proinsulina es esta molécula que está aquí, proinsulina. Está formada por una cadena A, una cadena B, que están unidas por puentes disulfuro, y esta que está aquí en rojo o rosado, que es una cadena C. Si eliminamos la cadena C, nos queda la insulina funcional. Cuando está la cadena C, le llamamos proinsulina. Esta cadena C o péptido C nos indica producción endógena. Es un examen que se realiza para determinar si el organismo está produciendo insulina, para poder diferenciarla de la insulina que se inyecta. ¿Okay? El receptor de la insulina es un receptor transmembrana, es una glucoproteína y es una enzima que pertenece a la tirosina quinasa receptores. Es un receptor de tirosina quinasa que fosforila proteínas y son los que mandan el mensaje al núcleo. La insulina incrementa el transporte de glucosa e inicia la actividad enzimática. Para obtener energía de la glucosa, que es la principal fuente de energía, necesitamos enzimas de la glicólisis. ¿Dónde hay receptores? Como les dije anteriormente, miocitos, adipocitos, o sea, músculo esquelético, tejido graso y también hígado. Aquí tal vez, aquí no escribí tejido graso, pero en tejido graso se necesitan receptores también de insulina, pero principalmente desde el punto de vista fisiológico, músculo esquelético e hígado fueron los más representativos. Yo les dije, esta es la proinsulina. Cuando se pierde el péptido C, se libera a circulación, eso es endocrino, la insulina, que sería formada solo por el péptido A y el péptido B. Nuevamente, las funciones. Bueno, la insulina es una hormona anabólica para formación. ¿Por qué? Porque promueve la formación de glucógeno. Nosotros comemos una carga de carbohidratos, se sensa ese nivel de glucosa en páncreas, entonces se secreta insulina. La insulina llega al receptor, ingresa glucosa a la célula y la célula esa glucosa o la ocupa para metabolismo de la glicólisis o forma glucógeno. ¿Dónde está almacenado el glucógeno? En hígado y en músculo esquelético.
La insulina inhibe la lipólisis, o sea que inhibe el metabolismo de ácidos grasos o la beta oxidación. Si no hay insulina, se queman los ácidos grasos para obtener energía. La insulina también incrementa la síntesis de proteínas, por eso es una hormona anabólica. Y por ende se incrementa el crecimiento celular. Muy importante hablar también de la glucosa, porque todas las células de nuestro organismo necesitan de glucosa para producir energía, que es el combustible universal para todas las células humanas. Es fuente de carbonos también para formar otros compuestos, porque a partir de glucosa podemos formar lactosa para la leche materna, antígenos celulares como glucoproteínas, nucleótidos, ¿verdad? Donde tenemos que formar pentosa, que es la ribosa, y glucosaminoglucanos también se pueden formar a partir de glucosa. Es un precursor de compuestos no carbohidratos también, como ácidos grasos. En la glicólisis de glucosa formamos acetil-CoA. Si el acetil-CoA está en exceso y no entra en ciclo de Krebs, podemos formar con el acetil-CoA ácidos grasos. También colesterol, hormonas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Así que la glucosa es una fuente de carbono muy importante para el organismo, pero principal función, fuente de energía, porque producimos ATP en glicólisis y también en ciclo de Krebs. Un 40% de la dieta contiene almidón, sacarosa y glucosa. Acuérdense que los almidones son cadenas ¿de qué? De glucosas, unidas en unión beta. La sacarosa es el azúcar de endulzar, que está formado por glucosa y fructosa. Y también glucosa, ¿verdad? Que hay elementos que tienen glucosa en sí. La glucosa, una vez que se fosforila, ¿dónde se fosforila? Es la primera reacción, de glucosa a glucosa 6-fosfato, que le va a hacer una enzima que se llama hexoquinasa o glucoquinasa. ¿Para qué? Porque entramos en glucólisis o en ruta de las pentosas fosfato para formar ribosas o para síntesis de glucógeno, que sería almacenamiento. Eso era parte de la introducción de las moléculas que son importantes. Ahora, definición que tienen que aprenderse de memoria. Diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, según la Standard of Medical Care in Diabetes, que fue un archivo que les adjunté en el aula virtual, diabetes mellitus se define como un grupo de enfermedades metabólicas crónicas, multifactorial, caracterizada por hiperglicemia, que la glucosa en sangre está aumentada, resultante de defectos, ya sea en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o ambas cosas. Secreción o porque no produce o porque produce muy poco. Y en la acción porque no se recibe la señal en el receptor o porque hay resistencia periférica, se llama. Entonces tienen que aprenderse la definición de diabetes mellitus de memoria. Ahora, ¿cómo se clasifica la diabetes mellitus? La vamos a clasificar en 4 grupos. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, tipos específicos de diabetes y la diabetes mellitus gestacional. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 1? Ok, esta se diagnostica porque hay destrucción de las células beta del páncreas. Haz una destrucción autoinmune
que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. O sea que un paciente diabético tipo 1 no produce insulina porque sus islotes de Langerhans, las células beta, están destruidas. Están todas destruidas. La diabetes mellitus tipo 2, debido a la pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina de células beta, con frecuencia en resistencia a la insulina. Los diabetes tipo 2, que generalmente se dan adultos, ¿verdad? Esto no significa que un niño tenga, porque ha aumentado la incidencia, digamos, en el hospital de niños diabéticos tipo 2, ¿verdad? Es esta pérdida progresiva, ya sea en la secreción de la insulina o de su función. En los diabéticos tipo 1 ya no tenemos insulina porque tenemos una destrucción total de los islotes de Langerhans. Anteriormente, hace más de 20 años, se le llamaba diabetes juvenil. Ahora se llama tipo 1, tipo 2. Tipos específicos, algunos que vamos a ver, como el MODI y la diabetes mellitus gestacional, que se hace diagnóstico en el embarazo. Doctor, Digan, una pregunta. La diabetes mellitus tipo 2, entonces digamos, las células beta en este caso sí están bien, nada más que la producción o la secreción de insulina disminuye. correcto. Las células beta están bien, ahí no están destruidas. Lo que pasa es que hay algún problema en la secreción o en la función de la insulina o en el receptor de la insulina. Ok, Todo, gracias. todo tiene diferente causa y ahí vamos a ir viendo por qué es que sucede eso. Ahora, esta tabla la tomé de ese Diabetes Care que les pasé. Está en inglés aquí, también la tengo en español, que son los criterios de diagnóstico de diabetes. Y ojalá usted se los aprenda desde ahora, desde hoy en esta clase. Entonces, el primer criterio es esto que es diabetes en ayunas, FPG, ¿verdad? Que es Fasting Plasma Glucose, la glucosa en plasma en ayuno. El ayuno que se necesita son de al menos de 8 horas para hacer la glicemia. Entonces, si un resultado en ayunas de 8 horas es mayor o igual a 126, es un criterio de diagnóstico de diabetes. Por supuesto que si da 126, 127, 128, es mejor repetirla, como dice aquí abajo, en ausencia de una hiperglicemia inequívoca. Se requieren dos resultados. Entonces es mejor repetirla, no el mismo día, sino otro día. ¿Ok? Por eso son muestras separadas. Entonces el primer criterio es en ayunas, mayor o igual a 126. ¿Ok? Claro, alguien que es diabético y va a dar más, mucho más alto, de 200 puede dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, con un paciente ambulatorio? Un paciente que no sabe que tiene diabetes y, y hace una glucosa y está alta. Segundo criterio diagnóstico, una poscarga. Como dice aquí, la PG es poscarga. ¿Qué significa poscarga? Bueno, con 75 gramos de glucosa anhidra, o sea, disuelta en agua. Entonces, el que ha visto en las clínicas o en laboratorios, cuando llega un paciente que son, a veces le llaman 2 horas postprandial, eso se usaba antes, que lo mandaban a desayunar y a las 2 horas le hacían la glucosa. Lo correcto es usar 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. Entonces se hace la glucosa en ayunas, se toma el líquido, los 75 gramos de glucosa, en menos de 5 minutos, ¿verdad? Y no puede vomitar. Y en estas 2 horas no puede comer nada. A las 2 horas exactas, después de que terminó de tomarse la glucosa, se toma la segunda muestra. Eso se llama una glucosa postcarga, o algunos le llaman una curva, que ve como dice OGTT,
que es una glucosa oral, un test de tolerancia a la glucosa oral. Entonces, si a las 2 horas la glucosa da mayor o igual a 200, es un criterio diagnóstico. Que yo 210, diagnóstico, diabetes mellitus a las 2 horas. ¿Verdad? 201, podríamos que hay duda, la volvemos a repetir otro día diferente. ¿Ok? Tercer criterio diagnóstico, la hemoglobina glicada A1C, mayor o igual a 6,5%. Mayor o igual a 6,5%. Eso sí, es muy importante que el método que se utilice es el estandarizado internacionalmente usando el NGSP certificado por el DCCT, ¿verdad? Que son organismos internacionales de estandarización. Y en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia, una glucosa al azar mayor a 200, mayor o igual a 200. O sea, al azar es en cualquier momento. Entonces, en cualquier momento se le hace una glucosa a alguien, aunque sea con un glucómetro. Ahora que les hablo glucómetro, averigüen ustedes qué es lo que hace un glucómetro. ¿Cómo hace un glucómetro para determinar la glucosa? ¿Qué metodología es? Para que averigüen, para que estudien. Porque los métodos de laboratorio que usamos para medir glucosa son métodos líquidos o química seca y es diferente al glucómetro. Ya usamos métodos de glucosa oxidasa para medir un color por medio de la reacción de Trinder, o usamos exoquinasa y leemos a 340 nanómetros la producción de NADH, que son dos métodos de laboratorio, pero el glucómetro es diferente. Averigüen ustedes esa metodología. Cuando la próxima semana estemos en laboratorio, le voy a juntar un documento de estos métodos de glucosa, ¿ok? Para el que no pudo apuntar. Entonces, tenemos 4 criterios de diagnóstico. Glucosa en ayunas, mayor o igual a 126. Glucosa postcarga, 75 gramos, mayor o igual a 200. Hemoglobina glicada, mayor o igual a 6,5%. Y una glucosa al azar, mayor o igual a 200, pero un paciente con síntomas. Cuando veamos los síntomas, ya van a ver cuáles son los síntomas de las P. Aquí está en español. Ahí está en diferente orden, pero el orden no afecta el producto del diagnóstico. Si yo pregunto criterios diagnóstico de diabetes, estos 4 tiene que poner. ¿Ok? O explique cómo se hace una glucosa poscarga. Pues me explican como yo les expliqué ahora. Ahora, hay algo que le han llamado también prediabetes o criterios que definen la prediabetes. Yo a veces no estoy muy de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque si un paciente, por ejemplo, en ayunas, tiene un resultado entre 100 y 125, que se le llama prediabetes, si un paciente cambia sus hábitos alimenticios y empieza a hacer ejercicio, o sea, cambia sus hábitos diarios, eso se puede revertir. Entonces, esta glucosa que estaba dando entre 100 y 125 puede ser que ya dé 80, 85, 90. Okay, entonces, digamos, es algo personal, pero en el A ya lo toman como, en el A significa Asociación de Diabetes Americana, Asociación Americana de Diabetes. O en Diabetes Care, que es el documento que les pasé, ya es un criterio de prediabetes, entre 100 y 125. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ya hay médicos que si le da la glucosa 104, 105, ya empiezan y recetan de una vez la metformina. ¿No? Y si es muy joven, no es tan bueno tomar metformina porque puede dañar hígado. Eso es un criterio personal mío, ¿eh? No es que vienen las guías, pero todo lo que es medicamento y que se metaboliza por hígado puede dañarle. Igual que la glucosa postcarga 75 gramos.
entre 140 y 199 es un criterio de prediabetes. También como hemoglobina glicada, entre 5,7 y 6,4% se consideran criterios de prediabetes. ¿Tienen que aprendérselo? Sí, tienen que aprenderse también esos criterios de prediabetes. Ahora, entonces, ¿cuáles son o cuáles serían los valores de referencia que debemos conocer nosotros? Sabiendo los criterios diagnósticos y los criterios de prediabetes. La glucosa en ayunas tiene que estar entre un rango en ayunas de 8 horas, de 70 a 100 miligramos por decilitro, o 60 a 100, dependiendo del método. La glucosa 2 horas por carga, 75 gramos, tiene que dar menos de 140. Eso es un valor de referencia normal. Y la hemoglobina glicada entre 4,8 y 5,7%. Deben conocer estos valores. Además, son los que van en los reportes de laboratorio. La hemoglobina glicada A1C, que les hablaba el doctor Mora hoy en la mañana. Bueno, es un grupo de sustancias formadas a partir de reacciones bioquímicas entre la hemoglobina A y algunos azúcares presentes en la circulación sanguínea. Esto lo dice la IFCC, que es la Federación Internacional de Química Clínica. Entonces, la glucosa se une a la hemoglobina. A cualquier hemoglobina. ¿Cuál hemoglobina evaluamos? La hemoglobina A. Acuérdense que un paciente, lo normal sería que hemoglobina A ande por ahí el 97%, que la A2 menos de 2,5% y la fetal menos de 1%. La fracción A, que representa el 97%, tiene fracción A minúscula, B, C, D y E. ¿Cuál nos interesa? La A1C, la fracción C, es la fracción más estable. Entonces es la que se utiliza para medir la hemoglobina glicada. Por eso se llama hemoglobina glicada A1C, porque la que se mide el porcentaje es la A1C. ¿Ok? ¿Hay problemas en la medición? Claro que hay problemas, principalmente en pacientes que tienen hemoglobinopatías, por ejemplo, que son AS. La hemoglobina A baja un porcentaje. O pacientes que tienen anemias hemolíticas, tienen más baja la hemoglobina. Entonces los valores no van a ser correctos, no van a servir para el diagnóstico. La caja ahora lo están haciendo en la 1C, la hacen en HPLC, ¿verdad? Que es cromatografía. Entonces se puede obtener en el gráfico la hemoglobina S, si es un paciente que es heterocigoto. Cuando en hematología van a ver que hay hemoglobina, en vez de AA, va a ser AS, que es un heterocigoto de drepanocitosis, que es una hemoglobinopatía. Glicación, bueno, moléculas de glucosa en contacto con el grupo amino libre de la cadena beta de la hemoglobina se unen con el aminoácido valina de la hemoglobina. O sea, ahí es donde se une la glucosa. Este tipo de enlace. Se forma agua porque se forma un enlace tipo éster entre la glucosa y la hemoglobina. En este caso es la reacción A1C. Esta primera reacción es reversible, formándose una altimina. Luego ocurre un reordenamiento conocido como Amadori, que se genera y que es irreversible. Se forma una cetoamina que permanecerá unida durante la vida del eritrocito. Hoy en la mañana comentaba el doctor Mora, la vida media de un glóbulo rojo es alrededor de 3 meses. ¿Verdad? 3, 4 meses, entre 100 y 120 días. Por eso la hemoglobina glicada
no solamente sirve para diagnóstico, sino que también sirve para el seguimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque nos va a evaluar 3 meses antes cómo ha sido su dieta o su carga de glucosa. Cuando uno come carbohidratos y la glucosa inmediatamente le aumenta a 200, ¿no? Pero un diabético le aumenta mucho más, hasta 400, 500, un diabético tipo 1 o más de 500. Y unas glucosas sostenidas muy altas van a hacer que se glique más la hemoglobina. La patogenia de la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, tenemos tanto predisposición genética como factores ambientales. La predisposición genética es autoinmune. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en la tipo 1 hay anticuerpos que van a destruir las células beta. Digamos, aquí tenemos un islote de Langerhans, aquí abajo. Este islote está sano y aquí está destruido. El mayor porcentaje, acuérdense que un 65% son células beta. Esas que vemos en café en la imagen son las células que están destruidas, ¿no? Por autoinmunidad. Entonces tenemos un fundamento genético. Se conocen alrededor de 30 loci, ¿verdad? Localizados, y múltiples genes de HLA en el cromosoma 6p21, que viene siendo una parte de aquí, de este cromosoma 6. Entonces, los HLA son los antígenos leucocitarios humanos, ¿verdad? Entonces, hay un gen ahí mutado que va a haber problemas de autotolerancia. Pues cuando no hay autotolerancia en la inmunidad, se puede generar una autoinmunidad, anticuerpos que destruyen células propias. No hay tolerancia. También factores ambientales, principalmente infecciones víricas, como rubiola, citomegalovirus, por ejemplo. Algún otro virus puede ser que tenga un epitopo similar a una proteína de las células beta. Entonces, esto hace que una infección vírica produzca anticuerpos y estos anticuerpos nos destruyen las células beta del páncreas. ¿Por qué? Porque hay reacción cruzada o reactividad cruzada. Los anticuerpos eran contra el virus, pero están destruyendo también las células beta del páncreas. Fisiopatología. Bueno, lo que sucede es que se destruye la parénquima, ¿verdad? Del páncreas, las células beta de los islotes del Langerhans. Primero, es un defecto de autotolerancia, como les estaba comentando, en los linfocitos T. Entonces, va a haber una combinación de elección clonal defectuosa de linfocitos T autorreactivos. Y también un defecto de los linfocitos T reguladores. Entonces, hay destrucción por anticuerpos o autoanticuerpos. O antígenos donde falla la autotolerancia. Principalmente en la descarboxilasa del ácido glutámico, donde pueden haber también anticuerpos antiinsulina que se pueden generar en esta autotolerancia. Lo importante que sepan es que se destruye esa parénquima y si se destruyen las células beta, no vamos a producir insulina. Las únicas células del cuerpo que producen insulina son las células beta, porque estas células beta es un órgano diferenciado o es una célula diferenciada. Todas las células del organismo tienen el mismo ADN, pero no todas pueden producir insulina, solo las células beta. Eso se llama una célula diferenciada o un tejido diferenciado, que tienen una función específica. Ahora, la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, bueno, puede ser también por factores genéticos y por factores ambientales. Factores genéticos, de 5 a 10 veces probabilidad si tenemos parientes en primer grado de consanguinidad.
Se conocen también, igual que en la diabetes tipo 1, alrededor de 30 loci, ¿verdad? Relacionados con la patogenia en diabetes mellitus tipo 2 y asociados a la secreción de insulina. También hay factores genéticos. Factores ambientales. Bueno, tiene que ver con el estilo de vida del paciente, como la obesidad. La obesidad hace que haya disminución de las adiposinas, principalmente la leptina. Si gusta, pueden buscar qué es la leptina, que es esta hormona que se produce en tejido adiposo. La obesidad produce menos cantidad de leptinas y aumenta los ácidos grasos libres. Pues esto ya vamos a ver más adelante en la fisiopatología de la tipo 2, qué es lo que sucede para que aumente la glucosa. Sedentarismo. Todos sabemos que debemos comer bien para evitar un índice de masa corporal más de 30, ¿verdad? Que es obesidad. Debemos de hacer ejercicio, o sea, evitar el sedentarismo. Evitar la provocación de la resistencia a la insulina, que es parte de lo que provoca la diabetes mellitus. O comer exceso de carbohidratos. Exceso de carbohidratos nos puede provocar resistencia a la insulina. Imagínense un casado con arroz, carbohidrato, frijoles, carbohidrato, plátano maduro, carbohidrato, picadillo de papa, carbohidrato, fresco con azúcar, carbohidrato, un postre, carbohidrato, 6 carbohidratos puede llevar un casado. Y si todos los días es constante eso y eso y eso, como los choferes de autobús o de taxis o de comestibles, que están sentados y todos los días comen mucha carga de carbohidratos. Entonces son sedentarios y se van a volver obesos. ¿Verdad? Entonces es una fuente, es un trabajo que puede promover la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. Pero si usted es alguien que es una persona que es sedentario, solo ve televisión, solo estudia, ojalá, ¿verdad? No pasa, no hace ejercicio, no camina, al menos, va a tener predisposición por un factor ambiental. Y si tiene predisposición genética, aún más, ¿verdad? Como decimos todos los adultos, después de los 40 años empiezan a aparecer las enfermedades. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, primero, uno, la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto de resistencia a la insulina? Tenemos receptores, hígado, músculo estriado, adipocito. Tenemos receptor, tenemos insulina, llega la insulina y se une el receptor. Pero no se da la señal. Si no llega señal a la célula, a eso le llamamos resistencia periférica a la insulina o resistencia insulínica. O sea, va a haber incapacidad de inhibir la producción de glucosa. No va a haber gluconeogénesis. También va a haber incapacidad de captar glucosa. Entonces, si tenemos incapacidad de captar glucosa, una glucosa poscarga, o sea, una OGTT en inglés, ¿verdad? Una test de tolerancia a la glucosa oral o una poscarga 75 gramos, va a haber incapacidad de captar la glucosa. Entonces, a las 2 horas va a estar mayor de 200, ¿verdad? Mayor o igual a 200. También va a haber incapacidad de inhibir la LPL, que sería la lipoproteína lipasa. Es una lipasa que está endotelial. Entonces, esto hace que aumenten los ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres nos van a causar también resistencia periférica. Y en laboratorio, por ejemplo, tenemos una prueba que se llama prueba OMA, que es un índice que se calcula con glucosa e insulina y que tiene que estar menor a 2. Ahí pueden buscar cómo es que se calcula. Es una prueba especial, ¿verdad? No todos los médicos la piden, pero se puede calcular con glucosa e insulina.
Si la glucosa está aumentada, levemente aumentada, y tenemos mucha insulina, significa que esa insulina no la está disminuyendo, entonces nos va a aumentar el índice, se multiplica, nada más. Lo único es que hay que cambiar las unidades. Ahora, seguimos con la fisiopatología. Estábamos con la resistencia insulínica, ¿verdad? Aquí. ¿Qué pasa con la obesidad? Que en el 80% de los obesos hay aumento de ácidos grasos libres. La saturación en la oxidación de diacilglicerol atenúa la señal. La saturación en la oxidación de DAG, que es diacilglicerol, glicerol con dos ácidos grasos y un grupo OH, eso va a atenuar la señal. O sea, hay receptor, hay insulina, pero se atenúa la señal a la célula. Eso es resistencia también periférica. La disminución de adiposinas. En la obesidad se producen menos leptinas. Acuérdense, buscar eso, lo de las leptinas y buscar lo del glucómetro, la metodología. Y la inflamación. La inflamación, las células inflamatorias evitarían, el paso de insulina. Entonces, la insulina no llega a los receptores. Ahí no llegaría a los receptores. Entonces, aumentaría, por supuesto, la glucosa en sangre debido a una resistencia periférica. Eso es la fisiopatología, ¿verdad? Con respecto a la resistencia a la insulina. También tenemos disfunción de las células beta. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia, ¿verdad? La hiperglicemia hace que las células beta secrete insulina. Entre más glucosa, las células beta tienen sensores de glucosa, entonces secreta insulina que está almacenada en los gránulos. Por ejemplo, este medicamento, metformina, ¿qué es lo que hace? Desgranular las células beta. O sea, tenemos insulina, pero como tenemos problemas en diabetes mellitus tipo 2 en la secreción de la insulina, este medicamento ayuda a liberar la insulina. Esta disfunción, al ser inadecuada, va a secretar más insulina. Entonces hay personas que tienen mucha insulina, tienen mucha glucosa, porque hay una disfunción en las células beta. Y esa insulina no hizo que la glucosa ingresara, entonces está en disfunción. Y disminuye la adaptación de la demanda. Disminuye, o sea, hay un desbalance fisiológico ahí, lo que provoca una disfunción de las células beta. Entonces vamos a tener en circulación, como está aquí en el dibujo, eritrocitos, glucosa e insulina. Pero no nos va a servir esta insulina en el receptor debido a una disfunción de las células beta. En el caso de la resistencia insulínica, sí se une la insulina, pero no se da la señal. Entonces, en histología se puede ver la destrucción, ¿verdad? Si se hace una biopsia, digamos, renal. Lo malo es que si se daña el riñón, casi que equivale a muerte, ¿verdad? Si no hay un trasplante renal. Es lo que el diabético a veces no comprende. Cuídese desde joven para que tenga un buenos riñones cuando viejo. Porque si se le daña el riñón, aumenta la creatinina, o sea, no hay una buena depuración de sustancias y es muerte, muerte. Ahora, manifestaciones clínicas. O sea, ¿qué podemos ver en un paciente diabético? Vea, 4P. La primer P, poliuria. Da mucha sed. ¿Por qué da mucha sed? Porque si la glucosa aumenta, aumenta la osmolalidad sanguínea. La osmolalidad sanguínea la mantiene la glucosa, el sodio y el nitrógeno ureico. Entonces, si la osmolalidad aumenta,
a nivel de los receptores hipotalámicos, nos da sed. Entonces se toma mucha agua. Es como que un fresco esté muy azucarado, entonces usted le echa agua para quitarle tanto dulce. Lo mismo sucede con el organismo, da sed. Entonces, si toma mucha agua, orina mucho. Y además, si la glucosa está muy alta, supera el umbral del riñón. Pues cuando la glucosa está en niveles superiores a 180 miligramos por decilitro constantemente, va a aparecer glucosa en orina. No es normal que haya glucosa en orina. En un diabético, cuando ponemos la tira reactiva en orina, nos va a dar positiva. Entonces, poliuria, se orina mucho. Polidipsia, mucha sed. Como les decía, da mucha sed porque la glucosa aumenta la osmolaridad. Entonces, mucha sed, mucha orinadera, ¿verdad? Poliuria. Polifagia, como la glucosa no logra ingresar a la célula necesita energía. Entonces, ¿qué señal le da el cuerpo al cerebro? Tengo hambre, deme glucosa, entonces se come más, entonces se come en exceso. Entonces, el diabético puede ser que haya cenado, pero después le gustaría comerse algo dulce, un confitico o algo. El cuerpo le dice comer algo, comer más. Entonces, los diabéticos tienen galletas escondidas debajo del colchón, tienen confites o chocolates en las gavetas, ¿sí? Porque les da hambre. Y como los están cuidando para que no, pues la dieta, muchos se autoengañan, ¿verdad? Entonces también da polifagia. Puede haber fatiga, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en las manos o pies, úlceras que no cicatrizan, ¿verdad? Eso tiene que ver con el cuidado del pie diabético, porque se empieza a perder la sensibilidad, porque se dañan los nervios. Entonces, aunque haya una piedrita en sus zapatos, no la sienten, y si se le hace una lesión, como la hemoglobina está muy glicada, y los anticuerpos también se glican, todo lo que es proteína se glica, se funciona mal, no se cura, y si no se cura le da una infección, una gangrena y amputan. ¿Okay? Y la cuarta P sería pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso? ¿Qué es lo que sucede al principio? Porque como no se obtiene energía de la glucosa, se obtiene energía de los ácidos grasos. Entonces hay exceso en el metabolismo de ácidos grasos. Ahora, de complicaciones que les hablaba. Hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Agudas, cetoacidosis. ¿Qué es cetoacidosis? Cetoacidosis es formación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque un exceso de acetilcoenzima A o acetil-CoA. Este exceso de acetil-CoA produce los cuerpos cetónicos. A eso es lo que le llamamos cetoacidosis. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetoacetato, bueno, o ácido acetoacético, es lo correcto, ácido beta-hidroxibutírico y acetona. Esta acetona es la que nos da el aliento, olor frutal. Los diabéticos, principalmente los tipo 1, tienen un aliento frutal que le llaman, o a tipo olor a manzana muy madura. ¿Por qué? Porque la acetona es volátil. Entonces, por medio de la respiración eliminamos. Mientras que el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico aparecen en orina. Otra complicación aguda es el síndrome hiperosmolar, que ya les expliqué. La glucosa aumenta la osmolaridad sanguínea y como aumenta la osmolaridad nos da sed. Complicaciones crónicas. Bueno, van a haber retinopatías. ¿Por qué? Porque hay mal intercambio de oxígeno. Los capilares a nivel de retina son unos capilares muy delgaditos, donde pasan de uno en uno los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, con una hemoglobina glicada muy alta, no intercambian bien el oxígeno. ¿Qué sucede? Dice, se mueren las células. Entonces, puede perderse la vista, es una retinopatía.
Nefropatías, se daña la membrana basal biliar, se daña el riñón. Neuropatías autosómicas. Entonces ahí pueden haber problemas gastrointestinales, urinarios, cardíacos, disfunción sexual. ¿No? Se pierde la sensibilidad también, como les contaba con el pie diabético. Aterosclerosis. Hay disfunción en el metabolismo de lípidos. Pues tienen incidencia aumentada en los lípidos. ¿No? Van a tener LDLs aumentados, que es el colesterol malo. Y también hipertensión. Hipertensión. Es un combo grande ser diabético. Pues cuídense desde ahora ustedes que están jóvenes. Ok. Pasamos a la diabetes mellitus gestacional. ¿Qué significa? Bueno, es una prueba que se hace entre la semana 24 y 28 para ver si, bueno, la mujer tiene que ser no diabética, ¿verdad? Porque a una mujer diabética no le podemos dar una poscarga de glucosa porque le podemos dar una hiperglicemia muy fuerte. Entonces, son mujeres que se le hacen primera vez en el embarazo, en el primer embarazo, se le hace esta prueba entre la semana 24 y 28. ¿Y para qué? Para detectar prediabetes o diabetes entre la semana 4 y 12 después del parto. Aquí dice que se usa 75 gramos de glucosa. Ahora vemos cuáles son las pruebas. Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional, DMG, diabetes mellitus gestacional, deben someterse a exámenes de detección de por vida para detectar el desarrollo de diabetes o prediabetes, al menos cada 3 años. ¿Cómo es ese diagnóstico? Bueno, hay de un paso y hay de 2 pasos. ¿Qué significa el de un paso? Bueno, se da una poscarga 75 gramos de glucosa. Entonces, primero medimos la glucosa en ayunas. Se hace la poscarga y la medimos a la hora y a las 2 horas. Entonces, a la hora tiene que estar menos de 180 y a las 2 horas menos de 153. Tienen que aprendérselo. Sí, tienen que aprenderse estos datos. Esa es la estrategia de un paso, que es parte de lo más nuevo que se está utilizando. La estrategia de 2 pasos, que todavía hay médicos que la utilizan. Bueno, la de un paso, la de 2 pasos, ¿verdad? ¿Qué es el primer paso? Es un screening o un cribado que se hace, o es la prueba de los 50 gramos de glucosa. Esta prueba con 50 gramos de glucosa se mide la glucosa a la hora. Y a la hora tiene que estar menos de 130 miligramos por decilitro. Menos de 130 o menos de 140. Depende del criterio del médico o del país. En Costa Rica tengo entendido que el criterio, una poscarga 50 gramos, se llama el test de O'Sullivan, se llaman algunos test de O'Sullivan, tiene que estar en menos de 140. Ahora, ¿qué pasa si da con el test de 50 gramos más de 140? Se pasa al paso 2. Y el paso 2 se hace una curva con 100 gramos. Se hace una curva con 100 gramos donde la medimos en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces en ayunas menos de 95, a las 2 horas menos de 155, a la hora menos de 180, a las 2 horas menos de 155 y a las 3 horas en menos de 140. Ok, entonces tienen que aprenderse esto. ¿Cómo es que se hace el diagnóstico en diabetes mellitus gestacional? Otros tipos específicos de diabetes, bueno, como el MODI, que es en jóvenes, ¿verdad? Que es una diabetes monogénica, que se puede diagnosticar como diabetes tipo 1 o como MODI debido en los jóvenes cuando hay la maduración, ¿verdad? También hay enfermedades del páncreas exocrino, como una fibrosis quística
que es una enfermedad genética, ¿verdad? O una pancreatitis que dañó el páncreas, ¿verdad? Es otro tipo específico, algo que dañó el páncreas, que no es autoinmune, no es problema de secreción y que nos da diabetes. O diabetes inducida por químicos o fármacos, o por uso de glucocorticoides, o por VIH, o por SIDA, o trasplante de órganos. Entonces, ahí clasificamos, si hay una hiperglicemia, lo clasificamos como otro tipo específico de diabetes. ¿Ok? El control diabético, bueno, se puede hacer con la microalbuminuria. Esa es una orina de la mañana, una primera orina en la mañana, que sería una orina al azar. Debemos de obtener un resultado menos de 20 miligramos por litro. Si se utiliza una orina de 24 horas, o sea que se toma desde las 6 de la mañana, se orina a las 6 de la mañana, y a partir de ahí, en un recipiente, obtenemos todas las orinas hasta el día siguiente, a las 6 de la mañana. Eso se llama orina de 24 horas. Y cuando veamos orina general o función renal, se va a hablar de orina de 24 horas. Tiene que estar en menos de 30 miligramos en 24 horas. Ahí estamos evaluando el riñón. Cuando se daña el riñón, la albúmina, que es una de las proteínas más abundantes en plasma, bueno, la más abundante, si se libera por riñón, ya es que el riñón está malo, ¿verdad? Además de que aumente la creatinina. Otro examen del control diabético es la hemoglobina glicada. Aquí dice monitoreo diabético. ¿Cuál es el control meta? Estar en menos de 7. Un control regular entre 7 y 8%. Y más de 8 es un mal control diabético. Una prueba que también se utiliza es la fructosamina, pero es una prueba que ha caído en desuso. Entonces puede ser que la encuentren. La fructosamina, lo que más usamos aquí en Costa Rica es microalbúmina y hemoglobina glicada. Y hasta aquí llega la clase. Entonces, si tienen, lean la clase, vuelvan a estudiar. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo. Ahí lo estoy escribiendo el correo a tonymqc@gmail.com. Y